No he visto a una mujer en 10 años, dijo el hombre de la montaña, luego besó a la novia y se casó con ella. El polvo se arremolinaba en el aire seco, levantado por el galope frenético de un caballo solitario que cruzaba el desolado valle de Sierra Negra. El sol abrasador colgaba alto, quemando la tierra agrietada, mientras el jinete, un hombre envuelto en sombras y cuero gastado, apretaba las riendas con manos callosas. Su rostro, cubierto por una barba espesa y un sombrero de ala ancha, no revelaba nada más que unos ojos oscuros, duros como el pedernal. Era Silas Kane, conocido en los rumores de los pueblos como el ermitaño de la montaña, un hombre que había huido de la civilización tras una tragedia que nadie conocía del todo, pero que todos susurraban con temor. Silas no había pisado un pueblo en una década. 10 años de soledad en las alturas rocosas, donde el viento ululaba como un lobo y los únicos compañeros eran las águilas y los fantasmas de su pasado. Nadie sabía por qué había regresado ahora, ni por qué su caballo parecía a punto de desplomarse, con la espuma saliendo de su hocico. Pero en el pueblo de Santa Cruz, un lugar olvidado al borde del desierto, las campanas de la iglesia resonaban con un propósito, una boda. La hija del rico hacendado don Miguel Salazar, Isabella, estaba a punto de casarse con Antonio Vargas, un hombre de ciudad con modales suaves y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El galope de Silas irrumpió en la plaza del pueblo como un trueno. Los aldeanos, vestidos con sus mejores galas para la boda, se giraron, sorprendidos. El polvo se asentó, y Silas desmontó con un movimiento lento, como si cada hueso en su cuerpo recordara una vida de peleas y huida. Sus botas crujieron contra el suelo mientras avanzaba hacia la iglesia, con el revólver colgando bajo en su cadera. Los murmullos se alzaron como un enjambre. ¿Quién es ese hombre? Es el ermitaño, dicen que mató a 10 hombres con un solo disparo. Pero Silas no prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la puerta de la iglesia, donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Dentro, Isabella estaba de pie frente al altar, envuelta en un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz que se filtraba por los vitrales. Era hermosa, con el cabello oscuro cayendo en ondas sobre sus hombros y unos ojos que escondían una tristeza que nadie en el pueblo parecía notar. Antonio, a su lado, sostenía su mano con una firmeza que parecía más posesiva que amorosa. Don Miguel, sentado en la primera fila, observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Este matrimonio consolidaría su poder en la región, uniendo su fortuna con la de Vargas, un hombre con conexiones en la capital. Pero algo en el aire se sentía mal, como el silencio antes de una tormenta. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, y un jadeo colectivo llenó el espacio. Silas Kane estaba allí, una figura imponente recortada contra la luz del sol. Su presencia era como un viento frío que apagaba las velas del altar. Isabella giró la cabeza, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Silas. Había algo en esa mirada, un destello de reconocimiento, de algo antiguo y enterrado. Pero ¿cómo podía ser? Ella nunca había conocido a este hombre, este extraño cubierto de polvo y cicatrices. Para esta boda, dijo Silas, su voz grave retumbando como un eco en las montañas. El sacerdote, un hombre pequeño con gafas redondas, tartamudeó, sin saber qué hacer. Antonio dio un paso adelante, su mano acercándose al cuchillo que llevaba oculto bajo su chaqueta. ¿Quién eres tú para interrumpir?, gruñó Antonio, su voz cargada de amenaza. Pero Silas no lo miró. Sus ojos seguían fijos en Isabella, y ella, sin saber por qué, sintió que su corazón latía más rápido. No he visto a una mujer en 10 años, dijo Silas, avanzando lentamente por el pasillo. Las palabras eran extrañas, casi un susurro, pero llevaban un peso que hizo que todos en la iglesia contuvieran el aliento. ¿Y tú, Isabella Salazar, vas a casarte con un hombre que no te ama? El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Miguel se puso de pie, rojo de furia. ¿Cómo te atreves, forastero? Guardias, sáquenlo de aquí. Pero los 2 hombres armados que custodiaban la entrada dudaron. Había algo en Silas, una calma mortal, que los mantenía clavados en su lugar. Isabella, por primera vez, habló. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. No podía apartar la mirada de él.
Había algo en su rostro, en la forma en que la miraba, que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Silas no respondió de inmediato. En cambio, dio otro paso hacia el altar, y Antonio, perdiendo la paciencia, desenvainó su cuchillo. «Basta de esto», gritó, lanzándose hacia Silas. Pero el ermitaño fue más rápido. En un movimiento fluido, desarmó a Antonio con un golpe seco, enviando el cuchillo al suelo con un tintineo. La multitud jadeó, y Antonio retrocedió, humillado. «No he venido a pelear», dijo Silas, su voz baja pero cargada de autoridad. «He venido por ella». El pueblo entero parecía contener el aliento. Isabella, confundida, dio un paso hacia él, ignorando las protestas de su padre. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué yo?». Silas bajó la mirada por un momento, como si las palabras fueran un peso demasiado grande. «Porque hace 10 años, en una noche como esta, juré que no volvería a mirar a una mujer. No después de lo que pasó. Pero tú eres la razón por la que no puedo seguir huyendo». Los murmullos se intensificaron. Nadie entendía, pero todos sentían que estaban presenciando algo más grande que una simple interrupción. Isabella, con el corazón en un puño, se acercó más. «¿Qué quieres de mí?», susurró. Silas levantó la mirada, y por primera vez, una chispa de vulnerabilidad cruzó sus ojos. «Quiero que seas libre», dijo. «Libre de un hombre que te compró como si fueras ganado. Libre de un destino que no elegiste». Don Miguel rugió, avanzando hacia Silas con un bastón en alto. «Esto es una afrenta. Mi hija es mía para decidir su futuro». Pero antes de que pudiera golpearlo, Silas lo detuvo con una mirada que parecía atravesar el alma. «Tu hija no es tuya para venderla», dijo Silas. Luego, volviéndose hacia Isabella, extendió una mano. «Ven conmigo. No te ofrezco riquezas ni promesas vacías. Solo la verdad». El tiempo parecía detenerse. Isabella miró la mano de Silas, luego a Antonio, que la observaba con furia contenida, y finalmente a su padre, cuya expresión era una mezcla de rabia y miedo. Algo dentro de ella se rompió, como una cuerda que llevaba años tensándose. Sin decir una palabra, tomó la mano de Silas. La iglesia estalló en caos. Los aldeanos gritaban, don Miguel maldecía, y Antonio, recuperando su cuchillo, corrió hacia ellos. Pero Silas fue más rápido. Con un movimiento, sacó su revólver y disparó al aire, el estruendo silenciando a todos. «El próximo no será al techo», advirtió, su voz fría como el acero. Con Isabella a su lado, Silas salió de la iglesia, montó su caballo y la ayudó a subir detrás de él. Los guardias de don Miguel intentaron seguirlos, pero el caballo de Silas era rápido, y pronto el pueblo quedó atrás, perdido en una nube de polvo. Cabalgaron durante horas, hasta que el sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente. En un claro rodeado de rocas, Silas detuvo el caballo. Isabella, aún temblando por la adrenalina, desmontó y lo enfrentó. «¿Quién eres realmente?», exigió. «No puedes aparecer de la nada, decir esas cosas y esperar que confíe en ti». Silas desmontó y se quitó el sombrero, dejando que la luz del crepúsculo iluminara su rostro lleno de cicatrices. «Hace 10 años», comenzó, «amé a una mujer. Se llamaba María. Era mi mundo. Pero la codicia de hombres como tu padre y tu prometido me la arrebató. La mataron por un pedazo de tierra que no valía nada. Juré no volver a confiar, no volver a sentir. Hasta que escuché de ti». Isabella frunció el ceño. «¿De mí? ¿Cómo?». «Un viajero pasó por mi cabaña hace un mes», explicó Silas. «Habló de una boda en Santa Cruz, de una mujer obligada a casarse con un hombre que no amaba. Dijo tu nombre, Isabella Salazar. Y algo en mí, supo que no podía quedarme en la montaña mientras otro corazón era encadenado». Isabella lo miró, dividida entre la incredulidad y una extraña sensación de alivio. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Me sacaste de ahí, pero mi padre no se detendrá. Antonio tampoco. Vendrán por mí». Silas asintió, su rostro sombrío.
Lo sé. Pero no estás sola. No más. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Silas e Isabella hablaron. Él le contó de su vida en las montañas, de los lobos que cazaba y las tormentas que enfrentaba. Ella le habló de su infancia, de los sueños que había enterrado bajo las expectativas de su padre. Algo floreció entre ellos, frágil pero real, como una flor en el desierto. Días después, en una capilla abandonada en las afueras de un pueblo olvidado, Silas e Isabella se pararon frente a un sacerdote errante. No había vestidos elegantes ni multitudes, solo ellos dos, el viento y un voto. Silas tomó su mano, la miró a los ojos y dijo, no he visto a una mujer en 10 años. Pero ahora te veo a ti. Luego la besó, y el sacerdote los declaró marido y mujer. Pero la paz no duraría. Don Miguel y Antonio, junto con un grupo de mercenarios, los encontraron al amanecer. La batalla fue brutal, un torbellino de disparos y sangre. Silas luchó como un hombre poseído, protegiendo a Isabella con cada fibra de su ser. Cuando el polvo se asentó, los mercenarios estaban muertos, Antonio herido y don Miguel derrotado, su poder roto. Silas e Isabella cabalgaron hacia las montañas, dejando atrás el valle y sus sombras. Nadie en Santa Cruz volvió a verlos, pero las leyendas crecieron. Decían que el ermitaño de la montaña había encontrado su corazón de nuevo, y que, en algún lugar entre las rocas y el cielo, él y su esposa vivían libres, donde nadie podía encadenarlos.